Gracias por seguir con nosotros. Estás en La Vida es Esencia. Bien, pues ahora es el espacio para hacer preguntas y respuestas. ¿Quién tiene alguna? Dime. ¿Cómo poder regular en un niño Uh-huh. sus emociones? En un niño de ¿qué edad, más o menos? Te pregunto de qué edad. Déjame te explico un poquito, porque si estamos hablando de niños pequeñitos, difícilmente los vamos a regular, porque en niños pequeñitos es importante que las expresen, que las conozcas, que las vivas, que las manejen, si no las dominen, que sí sepan que existen emociones. ¿Qué pasa muchas veces? El niño se siente triste por cualquier motivo, estoy hablando de un niño menor de 5 años, y la mamá, ay, eso no te debe poner triste. Entonces, en lugar de decir, no sé, a ver, ¿por qué estás triste? ¿Qué fue lo que te ocasionó estar triste? Le estamos apagando su emoción, le estamos no permitiendo vivirlas. Entonces, para niños menores de 5 años no es necesario, no es prudente que se controlen. Ahí es donde tenemos que enseñarles a que las reconozcan. Si estamos hablando de niños mayores, entonces identificar por qué te sientes triste, qué fue lo que ocasionó. Si vamos al origen, entonces puedes controlar la emoción. No tú, el niño la puede controlar. ¿Sí? De nada. ¿Alguna otra? Referente a la misma pregunta, cuando estás en un lugar público y un niño a lo mejor menor de 5 años está haciendo un berrinche, ¿no? En cuanto a manejarlo frente a la demás gente y que no le afecte a él, ¿cómo es recomendable? Bueno, en berrinches ya no entra tanto la emoción, ahí más bien es poner el límite de los padres, ¿no? En un niño o en un berrinche de menor de 5 años que todo el mundo nos está viendo y que casi los papás queremos escondernos, prácticamente siempre te pones a su nivel, como es un niño pequeñito, te agachas, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Entonces te estás poniendo al nivel y no se está sintiendo regañado, se está sintiendo entendido, se está sintiendo comprendido. Esa manera es donde te puede funcionar. De nada. Como personas adultas, bueno, igual y puedes, un niño aprende más fácil, pero como una persona adulta, ¿cómo empiezas a manejar tus emociones? Esa es muy buena pregunta, porque en una persona adulta ya estamos bloqueados, tenemos un mecanismo de defensa tan grande que es difícil romperlo. ¿Cómo? Tienes que empezar a vivir un proceso interno, no necesariamente tienes que ir con un psicólogo, si vas, qué bueno, pero un proceso interno en donde yo detecto cómo me estoy sintiendo. Pones una lista infinita de emociones, no nada más de enojo, triste, alegría, y entonces te pones a pensar en ti. ¿Cómo me siento? ¿Esto qué me hizo sentir? ¿Me puso enojada? ¿Me puso contenta? ¿Me puso triste? Y vuelvo a lo mismo. Cuando tú conozcas el origen de por qué me disparó esa emoción, entonces empiezas a controlarla. Pero ¿cómo? Es un proceso interno. ¿Alguien más? Por allá atrás ahí. ¿Qué pasa cuando la persona no sabe controlar sus emociones? Vamos, se enoja porque se le pone el semáforo en rojo y empieza a darle de patadas al volante y cosas así. ¿Le va a afectar en algo, en su salud, en su vivir? Claro, sí. ¿Qué pasa? Pasan muchas cosas. Uno se vuelve loco, definitivamente sí. Si no tengo un equilibrio, si no soy consciente con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago, me vuelvo totalmente confundido, desorientado. Aquí el asunto es, ¿qué me hace que yo me enoje por cualquier cosa? ¿Qué problemas tengo en casa, en el trabajo, internos, que hace que yo me enoje por cualquier cosa? Porque no nos enojamos por el semáforo. Nos enojamos por otra cosa y ahí es donde me puedo desquitar, porque a lo mejor la esposa no puedo porque sí me contesta, o porque a lo mejor soy agresivo y no quiero llegar a golpes, entonces me enojo con cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es identificar nuevamente, y ahí es donde viene la inteligencia emocional, qué es lo que me hace enojarme por cualquier cosa. Eso que usted llama, se llaman secuestros emocionales, donde uno a veces dice, es que no sé por qué grité, pero grité. Entonces ahí las emociones nos están controlando a nosotros. ¿Alguien más?
Sí, doctora, ¿me podría decir cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Es una ligera línea, al final de cuentas un sentimiento es una emoción. Prácticamente tengo un sentimiento de tristeza, tengo una emoción de tristeza. Es una línea tan ligera que yo podría decir son sinónimos, al final de cuentas. De nada. ¿Y cómo le hago para que no perjudiquen mis emociones? Por ejemplo, en mi trabajo, si estoy muy triste o muy enojada, ¿cómo aprendo a separar estas emociones en mi trabajo, por ejemplo? Ok, lo que tú quieres decir, yo te voy a quitar la palabra separar, porque no podemos separarnos, somos un ente, somos una persona, no, donde estoy en mi trabajo, estoy en mi casa, estoy en mis hijos y estoy en cualquier lado. Sí hay mucha frase donde decimos cosas de tu trabajo en tu trabajo, cosas de tu casa en tu casa, y es real, pero al final de cuentas somos una persona, no podemos convertirnos en muchas. Entonces, en lugar de separar, no debemos intentar separarlo, debemos intentar controlarlo. Esa sería la diferencia. En lugar de me olvido de eso y no existe, porque es complicado que lo hagas, entonces lo empiezo a controlar. Y volvemos a regresar a lo mismo. Cuando yo conozco el origen, entonces empiezo a controlarlo. Cuando yo tengo mi consecuencia, a ver, si aquí grito, a lo mejor se atraviesa mi jefe y, uy, no quería gritarle justo cuando él me viera. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que uno está hablando y los demás se callan y, ay, justo dije lo que, o me escucharon lo que no tenía que decir? Entonces identifico en qué lugar estoy y entonces si lo expreso, si tengo un beneficio expresándolo o no. Básicamente. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Acá para verte. Ahorita han hablado de muchas emociones, sobre todo negativas, pero ¿qué pasa con esas emociones que aparentemente son positivas, como esas personas que están enamoradas de alguna persona y que se vuelven en actos, puede ser un poco pues molestos en cierta manera, como esas chavitas que por ejemplo dicen estar enamoradas y acosan pues constantemente a su pareja, o que se vuelven relaciones enfermizas? ¿Hasta dónde las emociones realmente son controlables? Las emociones las puedes controlar todo lo que tú decidas, eso no hay límite. Si tú lo quieres controlar, lo puedes hacer. Si te refieres a qué hacer, cómo cortar esa relación cuando ya es enfermiza, ¿es tu pregunta? ¿O qué tanto puedo controlar? Todo. Todas las emociones se pueden controlar, absolutamente todas. ¿Cómo? Con un proceso interno, con un conocimiento, un autoconocimiento de quién soy, cómo soy, qué quiero, dónde quiero ir, y si este es el lugar donde yo quiero estar. Todo se puede controlar. Aunque se pueden llamar realmente emociones, o realmente ya provoca una enfermedad, por ejemplo, ese tipo de comportamientos. Bueno, cuando ya son excesivos ya llegamos a una filia, ya no es una emoción, ya es una enfermedad o es un comportamiento diferente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo puedo yo identificar las emociones? Saber realmente cuando son emociones positivas o emociones negativas. Con tu estado corporal. Por ejemplo, ¿qué te dice esto? Bueno, para mí es a lo mejor puedes estar enojada. ¿Y qué te dice cuando estoy? Me voy a mover un poco para que puedas verme. ¿Qué te dice cuando estoy así? Furiosa. Bueno, prácticamente sería lo mismo. Entonces, ¿cómo las identificas? Conociendo tu cuerpo. Identifica, a lo mejor ya no te vas a ir a la emoción, no vas a poder controlar la emoción con la emoción, pero sí puedes conocer tu expresión corporal y entonces ahí te van a dar una señal de cómo te sientes o qué emoción es la que estás viviendo. Entonces, pues, sería recomendable que las emociones igual se expresaran con el lenguaje corporal, o sea, que llevaran su mismo, bueno, una compaginación igual. Una congruencia, sí, siempre es la congruencia. Al final de cuentas, cuando tú eres congruente, entonces tienes un equilibrio. Si no eres congruente, estás confundido. Okay, muchas gracias. De nada. Estás viendo La Vida es Esencia.